a pesar de sus arrepentidas. Vamos a vivir otra vida, otro universo. Nos vamos a situar en otra galaxia de la realidad. Y llegará el momento en que nuestras publicaciones sean la garantía de la obra. Tampoco nos debemos enfermar por sus arremetidas. Ténganlo muy en cuenta. Ellos son fantásticos para todo y sus arremetidas yo creo que nos van a inventar tanta cosa que va a llegar el momento en que ellos ya no van a saber ni cuál es su propia verdad ni cuál es su propia mentira. Despreocúpense de eso, pero no jurídicamente. Y la contrapropaganda debe ser fundamentalmente nuestra propia propaganda. Cuando ya sean otras generaciones, las cosas van a ser diferentes. Pero no esperen a que nuestra generación y la siguiente estén con convergencias o con concherías, porque lo que va a representar son pérdidas de tiempo. Entonces, fundamentalmente les digo, es indispensable que cambie la imagen de la organización. Es indispensable que tengamos un servicio de computación, un servicio de correspondencia, subdistribuida. Es necesario que nuestros técnicos, nuestros especialistas en computación, en análisis de sistemas, en ingeniería de sistemas, nos ayuden a organizarnos poco a poco. Claro, tienen que situarse en que estamos en un momento genético y no quieran también que estemos en una situación como estaremos dentro de 30 o 40 años. Ello, como la parte de la orden la vamos a conservar de una manera profundamente iniciática, la parte de las otras organizaciones deben estar en su tipicidad, que haya estudios de factibilidad. Necesitamos nosotros tener un sentido de organización para que inclusive los eventos que se organicen no fallen. Nosotros no podemos tomar la medida que teníamos entonces. Porque cada evento que organizábamos por la BIS, por ineficiencias, no solamente no contaba con ninguna colaboración, sino contaba con impedimentos gratuitos y necios. Vamos a entrar a otra dimensión de trabajo,
con un equilibrio entre la parte organizacional y el espíritu con que se hace. Claro que ello requiere también de una experiencia progresiva y ascendente, pero nosotros necesitamos estar en avanzada. El Sublime Maestre me decía que deberíamos tener una posición de vanguardia, y no olvidar que la era es vertiginosa y que debemos comprender que entramos a una era vertiginosa y que por lo tanto los avances son vertiginosos. Pero tampoco ver las cosas de una manera en que no sepamos vivir los contrastes y las paradojas, ya que la iniciación misma tiene sus propias paradojas. En la teología misma, cuando el sacerdote está hacia acá, este es su derecha y este es su izquierda, y cuando voltea hacia el público, este es la derecha y este es la izquierda, como es natural. De tal manera que hasta en la teología tenemos paradojas. De tal manera que no por el hecho de tener un organismo científico no vamos a saber ver lo iniciático. Y no por tener lo iniciático y vivir lo iniciático no sepamos ver lo científico. El mundo de la música está completamente aparte de todos los mundos. Y sin embargo, debemos nosotros contemplar que también es un mundo, un universo, y así el arte. Es decir, que nosotros seamos seres de varios mundos. Ya no basta que seamos ciudadanos del mundo o ciudadanos de un mundo, sino ciudadanos de varios mundos. Y eso cuesta trabajo, porque estamos acostumbrados a vivir para nuestro círculo, como dice Jacob Wasserman en su obra El Andergast. Cada ser humano vive para su círculo. Nosotros vamos a vivir para varios círculos. Y ello va a implicar que tengamos cada lugar, cada cosa en su lugar, y que sea el ambiente propio. Claro está que ello nos llevará hacia el Adam Kadmon, que dice el Sublime Maestre, el hombre universal, el hombre total, el hombre cabal. Pero todos estamos preparados para ese crecimiento. Pero debemos tener mucho cuidado de que para ser ciudadanos de muchos mundos sepamos vivir cada mundo. Podremos tener nuestra área preferencial,
como las áreas de nuestra individualidad pueden tener mayor desarrollo unas que otras. Habremos quienes seamos más artistas que científicos, habremos quienes seamos más científicos que artistas, o quienes seamos más literatos, o otros que seamos más en el campo de la orden iniciática, unos que estemos más ubicados en el templo, otros más ubicados en el ashram, entendiendo que el ashram tiene que ser muy distinto a lo que ha sido. Habrá quienes tengan cierta ubicación preferencial, porque los seres humanos tienen siempre áreas de su individualidad que están más cuidadas. Pero eso no quiere decir que no podamos ser de todos esos mundos y estar en ellos conforme sus requerimientos, sus modalidades. Ya el hecho de que en el templo usemos ropa para templo, en la calle ropa informal, en una sesión de la MIS ropa formal, está claro. No es nada más el ropaje, cada quien viste según su estado de conciencia. Según su época, según su estado de conciencia. Pero que sepamos también estar para distintos momentos en distintas situaciones. Si estamos en un ambiente diplomático, que estemos con toda la galanura y naturalidades que debe haber en ese ambiente. Y así sucesivamente. Preparación de geñanes, de geduls, de reverendos gagpas, van a surgir cosas muy trascendentales. De tal manera que nuestras pequeñas reuniones de profesionales, vean ustedes ya las consecuencias que están teniendo. Puesto que la visita que haremos con mis hermanos, discípulos, acompañantes, tiene también su sentido importante, porque no va solo el maestro, va acompañado de quienes pueden estar abriendo diversos campos. Y que hagamos por una parte un trabajo simultáneo y por otra parte un trabajo concreto. Y por supuesto volveremos a Perú. Quién sabe cuándo, pero volveremos a Perú. Porque las rutas que llevamos son como para tardar 2 años por lo menos. Y eso que no nos vamos a estacionar sino lo necesario. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que son muchos países muy distantes. Bien.
Entonces, vamos a rogarle al hermano, donde hay una vigencia importante de la mujer en las culturas y en las civilizaciones antiguas, han florecido grandes imperios. Enseñanza dominical 6.1.91, que ha sido uno de los más difíciles para la humanidad en otras eras. Un tema en que les ruego que pongan bastante atención, porque por una parte encontramos que cuando la venida del Buda, de Siddhartha Gautama, hubieron los arhats del Hinayana que quisieron quedarse en las montañas de Ceilán meditando exclusivamente. Y por otra parte los arhats del Mahayana, del gran vehículo, comprendiendo que tenían que trabajar para la humanidad, cruzaron hacia los pueblos, viajaron y sembraron la base de la luminosidad del Buda. Y tenemos que, cuando vino Moisés, Abraham había hablado para todos los pueblos, pero él se dirigió hacia el pueblo hebreo y le dio identidad mediante el éxodo, mediante la búsqueda de la tierra prometida. Y cuando vino Jesús y que Moisés había establecido 10 mandamientos, Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, del cual depende la ley y los profetas, lo cual implicaba un nuevo mandamiento, una nueva era, una circunstancia distinta de la ley anterior. Y entonces los primeros apóstoles quisieron seguir aplicando la ley de Moisés igual que antes. Y Pablo, Lucas, Felipe y Bartolomé se apartaron hacia Grecia y estableciendo el cristianismo helénico, le dieron preservación a la obra de Jesús. Y fue de allí de donde más tarde, en la penetración que hubieron hecho de Roma, en la cual también se sumó Pedro, encomendaron a los 70 que hicieran la Vulgata, o sea, del Nuevo Testamento, con base en que tenían que ir a Grecia, a donde se habían conservado los documentos. Siempre hay una tendencia de retaguardia y una tendencia de vanguardia. En el caso de la llegada del Maestre, es el cambio de era más abismal, porque no solamente es un cambio del Kali Yuga zodiacal, del Kali Yuga de las eras precisionales al Satya Yuga, sino un cambio brutal, enorme, entre los regentes de la era de Piscis y los regentes de la era de Acuario, entre Neptuno, Júpiter, exaltándose la Luna y Venus en Piscis, y Urano y Saturno exaltándose Mercurio en Acuario. Un mundo completamente distinto, una etapa, se abre un Satya Yuga. El Maestre anuncia con el tiempo una era de paz, una era de saber, mientras que la era anterior era de creer. Pero entonces, situándonos en nuestra época,
nosotros nos encontramos ante una serie de cambios. Por una parte, lo eterno, la base perenne. Por otra parte, aquello que debemos preservar aún de la era anterior, aquello que tenemos que cambiar para la nueva era, aquello que surge en la nueva era y en lo cual debemos instaurar una nueva forma de tradición. Y por otra parte, también lo que trae la nueva era y que sea a la vez un poco transitorio y que requiere un movimiento de avanzada. El ser humano le cuesta trabajo realizar la diversidad de lo perenne, de lo transformable, del cambio, de lo transitorio y de la instauración de una nueva perenidad. Yo comprendo que este es un tema difícil, porque lo que más le cuesta al hombre es la maestría del tiempo. No solamente en la administración de su tiempo diario, no solamente en la ubicación de su tiempo vida y el aprovechamiento de su tiempo vida, sino el manejo de los valores del tiempo. Por eso decía Santo Tomás de Aquino: pedidme que os defina lo que queráis, pero no me pidáis que os defina el tiempo. Porque el tiempo también tiene sus valores, deja en la vida humana sus valores eternos, la experiencia que proviene del pasado. Realmente los Bumis de la Ñana tienen una superioridad en el método increíble, porque así como tienen el Bumi de la percepción de la realidad, el Bumi de la sutilidad de espíritu, tienen también el Bumi del acercamiento al pasado y el Bumi del asombro, que representa aquello que surge en lo nuevo, en lo inesperado, en el cambio, en la transformación. Generalmente, quien se inclina a la mente conservadora quiere ser conservador en todo. Quien se inclina a la mente de avanzada quiere ser de avanzada en todo. Y quien tiene indiferencia al pasado y al futuro y quiere nada más ver el presente, quiere ver el presente en todo. Y entonces, por ello se pierde la maestría del tiempo. Tenemos que ver qué es lo que debe perdurar. Tenemos que ver qué es lo que tenemos que actualizar y tenemos que ver qué es lo que tenemos que instaurar hacia el futuro. Hay un trabajo propio de una escuela de sabiduría. De ahí que él es el maestro. De los colegios iniciáticos de la antigüedad eran escuelas de profetas. Interesante. Fundamentalmente eran escuelas de profetas porque estaban esperando el Satyayuga, la edad de oro, y porque tenían que prever la susceptibilidad del cambio. Y nosotros nos encontramos viviendo una época apostólica del cambio de las dos eras, una época apostólica de una etapa de transición entre dos eras, de una época de transición entre dos avatares,
una época de transición entre una era negativa y una era positiva, una época de transición entre el creer y el saber, en la cual vamos analizando un poco las cosas. El Sublime Maestre, por ejemplo, estableció el ceremonial cósmico con expresiones de diferentes religiones para que, como él decía, con un gesto, con una palabra, con una frase, con una oración, con un mantra, pudiera el público reconocer un punto que le hiciera elevar su espíritu y al mismo tiempo que representara una unión de las religiones. Al hablar el Sublime Maestre de la unión de las religiones en el INRI, en el IN, indudablemente tenía que ser de las religiones existentes. Y de las religiones existentes, por lo tanto, venían por lo menos de la era anterior. Y por lo tanto, el ceremonial cósmico en su base es con cánticos, con palabras tibetanas, con palabras hebreas, con palabras sánscritas, con palabras en latín, con oraciones de idea muy antigua, como la oración de los 33 caos, que tiene, entre otras frases profundas, tú que eternalmente te engendras a ti mismo, tú que eternalmente te engendras a ti mismo. Hay que profundizar en esa expresión de la oración de los 33 caos. Por lo tanto, en el ceremonial cósmico, el uso tradicional de la dogmática para oficiar, las palabras, la música misma, volviendo al tema, nos encontramos con que la teurgia ancestral, la base sacerdotal, representa una conservación de una ciencia sagrada, la teurgia, que para el cumplimiento del INRI tenemos que conservar inclusive temas del catolicismo. La Biblia, por ejemplo, que se usa en el antenaje, si nosotros nos moviéramos en el mundo hebraico, tendría que ser el Talmud. Y si nos moviéramos en el mundo árabe, tendría que ser el Corán. Es decir, aquel libro sagrado que le pudiera procurar al auditorio y al propio antenajista y al propio oficiante en el sacerdocio lo que corresponde al acercamiento más accesible que tiene con una
literatura sagrada con los conceptos que son inherentes al ambiente. Claro que entonces reza exactamente con el estilo de la palabra eternal de Jesús en muchos momentos. Pero ya eso es por valores de traducción. Por lo tanto, el ceremonial cósmico, en el ceremonial cósmico el encensamiento es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero probablemente si estuviéramos en la India sería Brahma, Vishnu, Shiva. Pero en cambio el maestro señala, pongan atención, en la página 23 del Yoyoyogismo, en que dice vida en lugar de un Dios Padre antropomorfo, y es otro criterio. Ya es otro proyecto, correcto. Vida en lugar de un Dios Padre antropomorfo. Forma. Y da a entender que lo trae en la forma crística de Hijo. Y pensamiento en lugar de un Espíritu Santo hipotético. Luego, entonces, por una parte establece el ceremonial cósmico y conserva las palabras de acuerdo a la unión de las religiones, pero al pasar a una profundización epistemológica que rasga el velo de la teología, entra en una aclaración de conceptos que es diferente, en que deja atrás el concepto de vida forma, el concepto de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero deja vigente la ceremonial cósmica, el ceremonial cósmico. ¿Correcto? Y luego comenta en otra parte, vida, forma, pensamiento, al final de todas las investigaciones. Quiere decir que entonces une dentro del mundo de la investigación el concepto de vida, forma, pensamiento. En el presente sustituye en gran parte con la epistemología la teología, y en el pasado conserva la unión de religiones ya existentes. Porque si dijéramos incienso a la vida, incienso a la forma, incienso al pensamiento, no se sentiría igual, ¿correcto? Y dice en otra parte, la vida en su sentido más profundo, dice al final del yoga, es un dominio de preciosas investigaciones, una vida de investigación. Y aquellas cosas que votamos de más vida, son aquellas que llamamos sagradas. Une la vida, la investigación y lo sagrado. ¿Correcto? Son tres conceptos diferentes que en general el ser humano no une. Al que le gusta el sentido de la vida, no le agrada mucho lo sagrado. Al que le gusta la investigación científica, la investigación estética, no se inclina a lo sagrado. Y entonces plantea un hombre universal, un Adam Kadmon, una situación universal. Y entonces la vemos nosotros en que entre el ceremonial cósmico y la página 23 del Yoyoga-yogismo y el final del Yoyoga-yogismo presenta tres fases del maestre que hay que comprender a fondo.
Hay quienes por ver el ceremonial en términos de las religiones existentes ya quieren convertir la GPU inicial en una religión con todos los gravámenes y agravantes del pensamiento religioso, que por cierto el pensamiento religioso o loa o condena, o todo es magnífico o todo es deleznable, y no dándole el justo valor. Yo quiero que esta parte quede bien clara en ustedes. Se necesita que quede bien clara porque si no nos enredamos. Hay que discernir en qué parte debemos conservar y en qué parte debemos transformar y en qué parte debemos avisorar el mundo del futuro. Yo comprendo completamente justificado que no estemos acostumbrados a eso, ni mucho menos a reunir la vida con la investigación y con lo sagrado. Pero ahora estamos en una nueva era y el pensamiento del avatar implica hombres cabales, hombres totales, hombres verdaderos, hombres universales. En el mismo caso de la GPU inicial, tenemos que aplicar muchas cosas. El Sully Maestre se movió en un ambiente subcultural en Venezuela. Y él planteaba y después decía que no se le comprendía. Más tarde, cuando presentó sus obras y escribió en Australia y en Francia, sus obras encontraban respaldo académico fácilmente, como lo encontramos en Trujillo, Perú, por parte de la Universidad Nacional de Trujillo con respecto a los propósitos ecológicos, simplemente porque tenía en 2.500 páginas 1.500 citas de autores, cuyo promedio es bastante satisfactorio académicamente. El Sully Maestre insistía mucho en la palabra francesa avant-garde, vanguardia. Hay que ir a la vanguardia. ¿En qué tenemos que ir en la vanguardia? Hay que comprender que al salir de los lugares originales e inclusive de volver la Santa Guerroa, es porque esa época del Sublime Maestre la dejamos ahí. Porque no vamos a borrar la historia donde estuvo. Al contrario, vamos a sustentar la historia de por qué nos seguimos ahí. Sin dejar de reconocer que son lugares originales, pero que ha sido necesario otra dimensión, otra medida, otra identidad, otra característica, porque ahí sí que se quedaron hacia la era de Piscis, en lo oriental y en lo occidental, por lo menos en mucho tiempo, y con la formación que le dan a lo suyo, quién sabe qué va a resultar de todo eso al cabo de 3 o 4 generaciones. Allá ellos y lo que digan y lo que hagan. Nosotros tenemos que resolver nuestras decisiones en función de nosotros, en la mejor forma de preservar la obra del Maestro.
Y si bien es cierto que Él dio números valiosos en los 12 miembros del Consejo Supremo que se hizo horizontal, nosotros podemos conservar ese número, tomando en cuenta no solamente que es un número del apostolado crístico, sino también que el número 12, la L, es de los grandes misterios, Lamed. En cuanto a las adaptaciones organizativas, no solamente tenemos que ir en forma avanzada, sino poder estar siempre a la avanzada. Pero cuidando que no se pierda cierta esencia. Ejemplo. Sería grato que aún las oficinas que tuviera, por ejemplo, la Magna Fraternitas Universales como Fundación Cerro y Nueva Ferrer, no tuvieran exactamente una atmósfera necesariamente mística, pero sí una atmósfera que no correspondiera a un grosso pueblo, a un pueblo grueso. Yo creo que no habría, por el hecho de que se necesitan computadoras, que acompañar de una música tremendamente estridente y de fotografías exclusivamente de playboys. Sino que más bien hubiera una cierta atmósfera plenamente moderna, pero al mismo tiempo que de alguna manera evocada, que están en una gran causa. O sea, que no se pierda totalmente el espíritu aún en lo más avanzado. Que no a causa de lo espiritual dejemos de darle los avances más grandes. Cuando llegue la época de la superconductividad que está anunciada para esta década, aun cuando probablemente su desarrollo lleve más décadas, y la superconductividad seguramente va a cambiar el sentido de la vida en muchas cosas. Nosotros debemos estar a la vanguardia en la época de la superconductividad y al mismo tiempo conservando cierta esencia. Como la flor que deja perfumada la mano que la toca. En la parte de la organización, no podemos seguir exactamente con la forma de organización que haya sido planteada hace 30 o 40 años. Puede conservarse gran parte de las estructuras, pero adaptarnos necesariamente de estructura a nuevas formas de organización. Y dentro de 100 años
necesariamente tendrá que haber una organización que sea de avanzada en profesional. Debemos comprender que existe lo transitorio, y una de las cosas más transitorias en la era vertiginosa en que hemos entrado es el avance mismo de la tecnología. Lo que se avanza hoy, ya dentro de un año a lo mejor es obsoleto. Pero en cambio ciertos valores del ceremonial cósmico tienen que quedar, porque una cosa es el yin y otra cosa es el ri. El ri representa la unión de las ciencias sagradas y de las ciencias humanas. Entonces tenemos que dar esos pasos de avanzada. En el caso de los álamos, el maestre planteó un modelo ideal a lo que fue en tiempo de Gandhi, pero el Gandhi murió asesinado en 1948. Y ya cuando murió asesinado, había pasado toda la época gloriosa de su vida. Y el Gandhigram que creó fue naturalmente alrededor de los años 30. Nosotros estamos en la década de los 90. Podemos tomar la base del Gandhigram y no quedarnos ni muchísimo menos en la visión ashrámica que tienen nuestros detractores horizontales. Ellos que se queden aquí en su mundo silente. Podrá haber ashrams sociales, podrá haber ashrams santuarios, decía el Sublime Maestro, podría haber ashrams culturales, pero recuerdo que siempre que mencionó lo cultural, puso cultural-científico, cultural-científico. Entonces puede haber ashram cultural científico. Y que si bien manténganse algunas disciplinas, se tome muy en cuenta que hay que organizarlo de manera de que no haya que ocupar todo el día en estar construyendo paredes, salvo en una emergencia. Que el estudio y la investigación tienen que ser de las 4 a las 9 de la noche, incluyendo la meditación. Que debe haber un departamento de extensión, entendiendo por ello el servicio social, un departamento de formación, que naturalmente en la época del Gandhi era exclusivamente para los servidores sociales de los pueblitos cercanos, que hablaban el mismo dialecto que se hablaba en el Gandhigram, puesto que yendo ya más lejos se hablaba otro dialecto. Nosotros no podemos quedarnos con el ejemplo del Gandhigram en el departamento de extensión. Nuestras proyecciones tienen que ser otras, mayores y más grandes, porque ni estamos en 1930 ni estamos en la India. Por lo tanto, tenemos que contemplar que el departamento de extensión que señalaba el Sublime Maestro en los ashrams tiene que ser una extensión de mucho mayor alcance y en formas muy diversas. Afuera del Yacha Iguasi, del edificio construido por nuestros hermanos de Lima, que ya terminaron el segundo piso, y que nos ha encantado conocerlo. En la parte de afuera están los vestigios de un liceo móvil de síntesis,
los vestigios de algo que ocupó el trabajo del hoy reverendo Gagba Esteban Amaro y de otros hermanos, y que era para que fueran a dar instrucciones a las escuelas, a los barrios, por las carreteras, que llevaban inclusive ahí su cama, su ducha, su comedorcito, su biblioteca que podía abrirse, sus sesiones de títeres en la parte de atrás, que se levantaba el telón. Es decir, tanto para los niños como para los adultos. Esos liceos móviles, esa didáctica móvil, había que tomarla en cuenta en un departamento de extensión para realizar un servicio educativo, orientador, médico educativo, de educación preventiva, de medicina preventiva, y así sucesivamente. No podemos quedarnos exactamente en la forma, pero en otra parte dice el Sublime Maestre que también un ASBAN debería tener una dirección de educación que llegara desde la primaria hasta la universidad. No quedarnos en una academia de manualidades, porque si bien las manualidades tienen una forma de arte, no representan exactamente en sí, si no se acompaña de otras capacitaciones, puede inclusive quedar a un universo cultural. Por lo tanto, tomemos lo fundamental, la esencia de lo que dice el Sublime Maestre, sus valores más iniciáticos, y entremos a establecer nuestra sede mundial en Lima y la sede mundial de la Fundación Orden del Aquarius en Caracas. De una manera amplia, transformadora, de avanzada. Yo comprendo que es un trabajo un poco difícil, pero a ninguno de ustedes le he ofrecido en ningún momento nada fácil. De eso sí estoy seguro y me encuentro muy libre de culpa. Yo no les ofrezco a ustedes sino cosas difíciles. No recuerdo que a nadie le haya ofrecido cosas fáciles. En cuanto a sus circulares, tenemos que tomar en cuenta enseñanzas fundamentales, no perder el espíritu, pero tomar en consideración que dentro de sus circulares dice que debe ser una elaboración constante, que habla de nuevos servicios, que se necesitan nuevos servicios, y también las transformaciones necesarias para que vaya pudiendo haber una visión más práctica. Por supuesto que naturalmente todo después tiene que ser evaluado y reexaminar los resultados y ver la experiencia que vaya dando. Es natural que no nazca nada completo y maduro. En los valores iniciáticos hay ciertas cosas que tenemos
que sentar muy bien, digan lo que digan nuestros detractores, y aun cuando represente una revolución. Pero, por ejemplo, en los cargos superiores, por ejemplo, de la Magna Fraternitas Universalis, en el cargo de director debe haber una sucesión apostólica. Porque si no hay sucesión apostólica, nos va a pasar lo que en la Iglesia Católica. Que han perdido el sentido iniciático de la sucesión apostólica, y después de que muere un papa comienzan a ver todos los concilios para ver a quién nombran. En lugar de que llegue un momento oportuno en que sea elegido el sucesor, sea recibida, sea transmitida la responsabilidad, por lo menos. Claro está que hay que prever los casos de muerte repentina, ya es diferente, pero queda establecido que hay una sucesión apostólica. Nosotros no podemos nacer acéfalos, pero también hay cargos que dentro de la Magna Fraternitas Universales deben estar en relación con la realización iniciática de los miembros. El maestre pone en el organigrama de la circular 22 que olímpicamente mi condiscípulo del querer borró de un plumazo, como si fuera el preceptor del maestre, borra de un plumazo nada menos que la estructura de la orden, donde el rector de los colegios iniciáticos está a la cabeza de la orden y donde el director está a nivel del 6º grado. Claro que no siempre el 6º grado, no siempre el director puede haber alcanzado el 6º grado en el futuro, pero por lo menos que está previsto que surge hacia el 6º grado, porque corresponde a la realización que en la línea vertical de la cruz vamos a cuidar que tenga relación con el director. Es verdad que el sublime maestre, cuando terminó su misión pública en Nueva York, le entregó al venerable hermano mayor la dirección general cuando el hermano mayor acababa de recibir el 2º grado, y el mismo sublime maestre le dijo que le adelantaba el grado. Por lo tanto, hay ese precedente para que en caso de muerte un GACPA pueda hacerse cargo de la dirección, para que en caso de retiro absoluto, de ausencia absoluta, pero mientras tanto, la obsesión apostólica debe basarse iniciáticamente en que haya un director de 6º grado. Si bien es cierto que por mi parte ya he sido director de la GPU inicial y cumplí con el retiro de 40 días y con un apostolado tremendo, ahora estamos tomando la obra verdadera del maestre y tenemos que dejarla con cimientos sustanciales para que dentro de 500 años no se piense que no tuvo una base de sucesión apostólica directa del sublime maestre.
de 40 meses, un retiro de 40 meses. Es decir, que hay que fijarse bien en ciertos valores tradicionales iniciáticos. Nosotros tenemos que vivenciar, que actualizar que quien hace surgir este éxodo y estas nuevas estructuras es un discípulo directo del Sublime Maestro.